Hermanos en Cristo, reciba un cordial saludo de su servidor Marco Barahona, aquí desde Quito, Ecuador. Estamos en directo ya para todas las comunidades y las diferentes células a las cuales servimos a nivel mundial. Seguimos en vivo para las radios centroamericanas, siguiendo pues con este tema de las 7 palabras de Jesucristo. Vamos a dar inicio hoy, ya pues iniciando también el mes de mayo del 2025, aquí desde Quito, Ecuador. Les damos la más bienvenida a todas las personas que se están uniendo a nuestro canal. Recordemos que este es un servicio totalmente gratuito online y que pues ustedes lo pueden seguir en las diferentes células o comunidades o de manera individual, pues y sean muy bienvenidos. Un abrazo inmenso reciban desde aquí, desde esta familia que hemos conformado ya hace ya muchos años. Estamos siguiendo este camino que Jesucristo nos dio. Estamos con este ministerio, con con este honor y este privilegio que tenemos para poder seguir llevando la palabra de Dios. Y pues eso es lo que más nos apasiona, lo que nos tiene siempre vivos, ese motor que nos hace que cada mañana nos levantemos con ese ánimo para poder ayudar de cualquier manera, de cualquier forma a todos y cada uno de ustedes, a los cuales nosotros estamos sirviendo, ayudando, para que sigamos con esa familia grande, conformando ya más de 700 personas que estamos que siendo parte de de esta comunidad. Y pues iniciamos en esta mañana, tarde o noche, donde quiera que se encuentre dentro del globo terráqueo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta conferencia, esta segunda conferencia respecto a el número 7, ese misterio que Dios siempre quiso a través del número 7. Y de igual forma, cuando Jesucristo estuvo en la cruz, pues dijo 7 palabras. Y eso es lo que vamos a dar inicio el día de hoy para poder tener esa comprensión, puesto que la muerte de Jesucristo ahora a nivel mundial, creo que todos, tanto ateos, como nosotros como cristianos y las diferentes ramificaciones de todas las religiones a nivel mundial, pues saben acerca de esta historia respecto a la crucifixión y muerte de Jesucristo. Pero realmente está totalmente mal entendido y Hollywood ha tijereteado la Biblia y nos demuestra cosas que realmente no son dentro de las diferentes religiones. De igual manera, comprendemos de una manera totalmente errónea el por qué, cuándo y sobre todo ese sacrificio grande que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Cuál es el real significado de todo esto? Porque el día de hoy, como dice Lucas 12:2, porque no hay nada encubierto que que no se deba saber, ni oculto que no haya realmente que nosotros tengamos ese conocimiento. Por lo tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, se proclamará en las terrazas. Es decir, que todo lo que nosotros pensamos, que dijimos, de alguna manera secreta, todo saldrá a la luz, mis queridos hermanos, ante Dios siempre va a ser así. Jesucristo dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y ese ha sido nuestro logo desde la primera conferencia que hemos dado acá, porque realmente nosotros estamos siempre hablando con este libro maravilloso, hermoso, que es la Biblia, los 66 libros que están comprendidos dentro de la misma y de los cuales pues nos basamos, porque esa es la única y real revelación que tenemos para nosotros tener ese discernimiento, ese entendimiento de la palabra de Dios, qué es lo que realmente Dios quiere a través de su manual de instrucciones para que nosotros seamos felices, encontremos el gozo, la felicidad y nos encontremos realmente bien con nuestras familias, con nuestros seres queridos y con las personas que realmente nos rodean, sobre todo con nosotros como hermanos en Cristo. Somos la familia de Dios, somos esos santos de Dios
que a un momento estaremos siempre juntos por una eternidad, mis queridos hermanos. Así que si hoy inicias esta, en esta presentación, si para ti es tu primera vez, pues yo te insto a que termines de ver hasta el final, pues va a ser una bendición grande para tu vida, va a ser realmente un antes y un después, y Dios quiere tocar realmente tu vida. Dios quiere darte esa felicidad, esa prosperidad, esa alegría, ese gozo que siempre buscaste a través del mundo y que nunca encontraste de ninguna manera, sino que hoy realmente lo encontrarás en la persona de Jesucristo, que Él vino hace ya más de 2025 años a morir por cada uno de nosotros y darnos esa vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, con este preámbulo, pues comenzamos diciendo de que fue totalmente mal entendido. Recordemos esas palabras de Jesucristo cuando se refería y hablando directamente con Nicodemo respecto a que qué realmente él venía a hacer en este mundo. Y él dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en ese momento, pues, se estaba cristalizando lo que realmente se iba a dar. Esas palabras eran totalmente ciertas, verdaderas, pues de esa manera se estaba concretando que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga realmente esa vida eterna que él prometió. Porque recordemos también en Juan 5:24, Jesucristo dijo, aquel que oyera mi voz y que hiciera lo que mi Padre mandó, entonces tendrá la vida eterna. Y eso es lo más importante. Hoy vamos realmente a escuchar esas voces, a escuchar esa voz, a escuchar realmente lo que Él siempre nos ha querido decir para nosotros poder tener la opción y tener esa vida eterna y poder realmente decir que somos hijos de Dios, no solamente criaturas creadas por Él. Como dice Juan 1:12, todo aquel que entregara su corazón a Jesucristo, entonces será llamado hijo de Dios. Entonces, eso es lo más importante, mis queridos hermanos. Ahora, las primeras palabras que dice Él, recordemos que estuvo 6 horas desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en esa cruz, ahí entre el cielo y la tierra. Y bueno, ese sacrificio grande que lo hizo, pues, en inicio, cuando todas las personas estaban burlándose, cuando todas las personas estaban diciendo si eres el Dios verdadero, si eres el Hijo de Dios, si eres el Rey de los judíos, bájate de esa cruz. Se burlaban, se mofaban, hicieron también muchísimas alardes de situaciones en las cuales le ofendían a cada momento, a cada instante. Pero él dijo unas palabras que serían realmente lo que cambiaría el rumbo de la historia del mundo realmente, ¿no? Independientemente de qué religión sea, de cuál situación sea, pero desde ese momento, desde esas palabras, es cuando realmente la historia se parte en dos y se cuenta antes y después de Cristo. Entonces él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De esta forma, mis queridos hermanos, cuando nosotros comprendemos esto, en, en Mateo 5:44, Él nos manifiesta, Él nos dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por quien os ultraja. De esta manera, él estaba realmente concretando, realmente cristalizando esas palabras, porque eso realmente él vino a hacer, vino a darnos ese ejemplo, perdonar realmente, a ser la persona que sea el intercesor directo entre Dios y nosotros los hombres para poder ser perdonados. Entonces él estaba refiriéndose, él se refería directamente al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces él estaba intercediendo por nosotros, sí, por todos y cada uno de nosotros. En ese momento, pues lógicamente que ellos pensaban, sí, que era de los judíos, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, las personas que estaban ahí. Pero hoy comprendemos que esas palabras estaban dirigidas para todos y cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros no sabemos realmente cuando cometemos los pecados,
Muchas veces lo hacemos deliberadamente, otras veces no, pero de igual forma pecamos. Por tanto, Él nos está diciendo a todos nosotros que está intercediendo a su Padre por nosotros para que seamos perdonados. Entonces, mis queridos hermanos, en este momento podemos comprender que ninguna persona altruista, que nadie, ningún otro hombre bajo el cielo dado a los hombres, tiene ese lugar para la salvación, sino solamente Jesucristo. Hechos 4:12. Por lo tanto, como dice de igual manera Timoteo 1:5, solo existe un intermediario entre el hombre, entre Dios y el hombre llamado Jesús hombre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Por tanto, cuando nosotros tenemos y ponemos otro tipo de intercesores como la Madre de Jesús, María, como San Francisco de Asís, John Smith, eh, Carlos Russell, William Miller, Mahoma, Mahatma Gandhi y cualquier otro personaje que a ustedes se les venga a la mente, que ha sido una persona altruista, que ha sido tal vez una persona que ha hecho algo importante. Nunca jamás puede tomar ese nombre, ponerse en ese lugar, y ese es el error grave que nosotros hemos cometido alrededor de todos estos más de 2000 años desde la muerte de él, y que hemos puesto a otras personas en su lugar, y por eso son los problemas graves en los cuales nosotros nos encontramos pecando de una otra forma, idolatrando a personas o a cosas que nunca tenían que haber estado dentro de ese parámetro, enfocados de esa forma para poder obtener la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, en este momento, entonces comprendemos eso, que no existe ningún otro intercesor, que solamente Él esté intercediendo por nosotros, y cuando nosotros oramos, por eso dice Juan 14:14, todo aquello que pidieras en mi nombre, yo te lo daré. Es decir, que en todo lo que nosotros pidamos, todo lo que nosotros tengamos que decirlo, pues siempre es a través de Jesucristo, porque Él fue el único que pagó en esa cruz, que compró realmente tu alma mediante la sangre bendita que Él la derramó. Por tanto, mis queridos hermanos, entonces hoy necesitamos saber esa verdad, y esa verdad realmente nos dará libre para no poder entender o por poder comprender situaciones que las diferentes religiones nos explican de una manera errada, de una manera equívoca, y y afectan nuestro conocimiento, nuestros corazones, y nos llevan a un lugar al cual no es el correcto. Entonces, nosotros de esa manera no podemos obtener la salvación, porque la salvación la obtenemos directamente a través de Jesucristo. Ahora, la segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se refería, recordemos, a su derecha y a su izquierda fueron crucificados dos malhechores. En este caso, pues, uno de ellos, de igual manera que los otros, personas que estaban debajo de la cruz burlándose, él también lo dijo: si tú eres realmente el rey de los judíos, entonces sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y entonces la otra persona pues que estaba a su costado, entonces él se refirió de otra forma, de una manera que estaba arrepentido, porque él decía: sí, de cierto, nosotros hemos cometido nuestros errores, estamos pagando por nuestras culpas, pero este hombre nada malo ha hecho. Entonces él se redimió. En ese momento él se arrepintió de todo lo malo que hizo, pues, y entonces le dice: recuérdame cuando estés en tu reino. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Nosotros en esta situación, en este caso específico, nos damos cuenta, primeramente, que por obras nadie va al cielo. Ese hombre en ese momento, ¿qué obra pudo haber hecho? Si en ese preciso instante él iba directamente, en este caso, iba a ir al cielo con Jesucristo, él ya no tenía tiempo para hacer ninguna obra aquí en la tierra. ¿No es cierto? Entonces entendemos que lo que Dios ve realmente y directamente es nuestros corazones arrepentidos. Por tanto, cuando nosotros nos redimimos, cuando nosotros realmente estamos con nuestro corazón totalmente arrepentido de todo lo que hemos hecho, y no volvemos realmente a caer en esos errores, entonces en ese instante, en ese momento, pues Dios ve ese arrepentimiento y nos perdona. Y automáticamente nosotros vamos, ¿a dónde? Al cielo, ¿sí? Nosotros somos
perdonados de nuestros pecados, y en ese momento, pues Dios nos dice que somos ya parte de ese reino. Si bien es cierto, físicamente estamos aquí todavía en la tierra, pero para Dios, como dice en Juan 10:28 al 30, las ovejas que tú me diste, nadie me los va a quitar, dice. Entonces, en ese momento, cuando nosotros damos nuestro corazón al Señor Jesucristo, cuando nosotros nos rendimos totalmente de todo lo malo que nos hemos hecho y nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, entonces en ese momento Él ve nuestros corazones y en ese momento nosotros estamos inscritos en el libro de la vida y no esperamos otro tiempo, como dicen muchas religiones también, que confunden el Evangelio y dicen que el perdón realmente de los pecados será cuando venga nuevamente Jesucristo. No, en ese momento Jesucristo no dijo, tienes que esperar hasta mi nueva llegada, hasta mi nuevo advenimiento. Tienes que esperar tal o cual situación. Él le dijo, de cierto os te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que si tú hoy aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón y si te llega a pasar algo por situaciones diferentes que pueda ocasionarse en tu vida, entonces tú sabes a dónde vas. Pero si no lo haces y llegara a pasar eso, pues entonces también sabes a dónde irás. Porque Dios creó dos lugares para los seres humanos, porque todos tenemos una eternidad, como ya hemos explicado. Y esos lugares son el infierno y el cielo. No existe ningún lugar intermedio. La Biblia nos dice jamás, y vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, mis queridos hermanos, como dice Efesios 2:8, nadie por obras será salvo, sino por su fe, porque la fe es la salvación directamente del ser humano. Sí, bienaventurado aquel que no vio y creyó. Entonces, no es por obras, mis queridos hermanos, como todas las religiones, como ya hemos recalcado esto, no portándote bien, no haciendo cosas que ellos te dicen que hagas por tal o cual motivo, encuentras la salvación, ni puntos en el cielo, no. La única forma de obtener la salvación es a través de la fe. Creer realmente en ese sacrificio que Dios, que Jesucristo hizo hace 2025 años por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. No la prosperidad que muchos hablan de que si das 100 Dios te dará 1000. Ahora están hablando del evangelio de la prosperidad y cosas totalmente absurdas y que no están de acuerdo a lo que realmente Jesucristo vino a hacer acá a este mundo. Recordemos bien, cuando en Lucas 12:15 dice que el propósito que debe tener el hombre, porque no va a ser juzgado de acuerdo a las posesiones que tenga aquí en la tierra, sino a lo que tenga en su corazón, porque la vida del hombre no consiste en las posesiones que tenga, sino lo que realmente tenga en su corazón, porque las riquezas están en los cielos, mis queridos hermanos, no aquí. Dios nos dará lo que nosotros necesitemos, Dios estará al pendiente de nosotros, por eso Jesucristo de igual manera el 6:33 nos manifiesta, buscad a Dios y su justicia y todo te será dado por añadidura. Por tanto, Él todo nos dará de acuerdo a nuestras necesidades y nosotros tendremos que ser los grandes administradores de todo lo que Él nos dé de acuerdo a nuestras capacidades. Entonces, mis queridos hermanos, con esa fe indeleble tenemos que seguir adelante. Ahora sí, recalcando nuevamente en el Romanos 8:1, dice, no hay ninguna condenación ya con ustedes. Es decir, automáticamente nosotros ya no tenemos ninguna condenación, porque el juicio, el primer juicio, todas las personas pasamos por dos juicios. El primero ya estuvo dado, ¿sí? En la cruz, ese momento ya fuiste perdonado, porque son tus pecados, los pecados pasados, presentes y futuros por los cuales murió Jesucristo. Entonces, ese primer juicio tú ya lo pasaste. Ya están perdonados tus pecados siempre y cuando tú aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. Entonces, ese juicio ya pasó, ya pasa. Entonces, ¿quién pagó? Jesucristo. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que hacer ningún otro sacrificio, sino Él ya lo hizo. Lo único que tú tienes que es aceptar eso. Y con esa fe, Él te salva por completo. Colosenses 2:13 de igual manera dice, estando llenos de pecados.
fuimos perdonados totalmente. Entonces, esto es muy importante, mis queridos hermanos, para poder tener esa comprensión. Ahora dice después la tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Recordemos, esto es algo muy importante también. Él se refiere a su madre, pero ya no lo dice no es que es una manera despectiva, sino de que él ya está viéndole ya como su Señor, como su Salvador, ya no le está viendo a ella como una madre, sino directamente ya le está viendo él como el Salvador, ¿sí? Y como Dios mismo, ¿sí? Recordemos la segunda persona de la Trinidad es Jesucristo, el Hijo. Entonces, de esta forma, él da la comprensión porque ya nos había manifestado que él es el hermano mayor y nosotros somos los hermanos menores y adoptados todos, porque él es el único realmente hijo unigénito de Dios. Los demás todos somos adoptados, pero somos hermanos en Cristo. Entonces, esa familia grande que él está uniendo, esa familia que hoy formamos la iglesia de Jesucristo, está dada de esa forma, ya no de una manera de sangre, ¿sí? Porque nosotros el parentesco lo tenemos por sangre, ¿sí? Pero cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, entonces sabemos que todos somos hermanos en Cristo y todos un día formaremos esa gran iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y celebraremos esa gran boda del Cordero, porque seremos la novia. Y ahora seguimos esperando con nuestra lámpara y con nuestro aceite en espera del novio de que cualquier momento, como ladrón por la noche, dijo que vendría, sí, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, mis queridos hermanos, estaremos siempre preparados como familia en Cristo. Eso es muy importante comprender que entonces esas palabras son para que nos demos cuenta realmente que ya no hay ese vínculo sanguíneo para ser hermanos, para ser parientes, sino que simplemente lo que Jesucristo vino a decir directamente es que a través de él todos vamos a ser familia, todos somos hermanos en Cristo. La cuarta palabra dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabatai. Eli, Eli, lama sabatai. Estas palabras son, se puede decir, las más dolorosas que Jesucristo vivió durante sus 3 años y medio de ministerio, puesto que en este momento, en ese preciso instante, él se separa del espíritu de su padre, ¿sí? Recordemos que de la tercera hora hasta desde la sexta hora hasta la novena, 3 horas pasaron totalmente en tinieblas, se oscureció totalmente, el sol se apagó por completo. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento hubo la transacción entre el cielo y la tierra, porque él estaba acogiendo todos los pecados del mundo y se estaba cumpliendo realmente todos las profecías de hace 4000 años antes que él naciera, ¿sí? Todo tenía que haberse dado de esa manera, porque recordemos lo que habíamos mencionado en primera instancia, que él mismo decidió su muerte, ¿sí? Que nadie realmente fue el que hizo eso, sino que él mismo se auto, o se puede decir, condenó, porque tenía que darse de esa forma. Entonces, mis queridos hermanos, en ese momento, él está siendo, recordemos cuando dice Dios mío, ya no está refiriéndose padre, porque siempre habló de padre, ¿sí? Mi padre siempre se expresó de esa forma, pero en esta ocasión él ya estaba viéndole como juez, ¿sí? ¿Por qué? Porque él acogía todos los pecados del mundo. Y de igual forma como el Salmo 22 que escribió David, de igual manera, pues su corazón explotó, se derritió por completo, por todo lo que pasó, por todos los pecados que él acogía, por los pecados tuyos y los míos. En este caso, en ese momento, pues él estaba pagando eso que nosotros teníamos que haber pagado. Eso que nosotros, cada uno de nosotros teníamos que haber estado en esa cruz, pero Él estuvo en nuestro lugar. Hizo ese sacrificio grande por ti, por mí, para que nosotros seamos salvos, mis queridos hermanos. Entonces, ese es lo más importante que nosotros tenemos que tener esa comprensión, ese discernimiento teológico para realmente decir que somos salvos, para realmente decir que somos hijos de Dios a través de nuestro Salvador
Jesucristo. Eso es lo más importante que debemos poder saber, mis queridos hermanos. Como dice Segunda de Corintios 5:21, dice que aquel que nunca pecó se hizo pecado por nosotros. El hombre que cumplió con esos 10 mandamientos, que ningún hombre podía haber tenido ese valor o haber podido haber hecho algo así, de no haber pecado, de haber cumplido realmente con esos 10 mandamientos que Dios envió a través de Moisés. Entonces, Él vino a hacer exactamente eso y Él se convirtió en pecado por nosotros. Y se cumple también el 21-23 de los Proverbios que dice, maldito aquel que esté colgado en un madero, ¿sí? De Deuteronomio, perdón, 21-23 de Deuteronomio, ¿sí? Entonces, por eso, de igual forma, los judíos, en este caso, tenían toda la imagen, porque como habíamos ya mencionado también, hubieron muchos falsos salvadores antes de Jesucristo, de Jesús. Sí, hubo, ¿cómo es? El Galileo, habíamos recordado Judas el Galileo, que había formado una, una gran ¿cómo es? Unión de casi 2000 personas. Sí, los celotes les había llamado él. Entonces, todo esto se había dado de esa manera. Entonces, ellos siempre pensaron de que era un impostor más, porque todos pasaron por lo mismo, fueron crucificados. Entonces, pero de esta forma, Gálatas 3:13 nos explica Pablo que él se hizo maldición para que nosotros seamos bendición. Entonces tenía que haber pasado eso para que realmente ellos también no entiendan jamás lo que podía darse, ¿sí? Y de igual manera los griegos, recordemos los griegos, tenían otro tipo de dioses, pero ellos decían, si es que realmente este hombre es hijo de Dios, ¿cómo puede Dios permitir que pase esto con él? Entonces ellos también pensaban de una forma totalmente diferente a lo que él mismo ya dijo, pues, y sobre todo, pues estaba inscrito en su cruz que él era el Dios, el rey de los judíos. Entonces, mis queridos hermanos, esto es también muy importante comprender. En Romanos 8:39, Pablo nos dice que ese es el símbolo más grande del amor, porque no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ni siquiera ninguna hueste de maldad. Nada existe en el mundo que nos pueda apartar de su amor, del amor que vino a traer Jesucristo, el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, ese es el amor el que nosotros tenemos que comprender para que siempre recordemos también, primera de Juan 4:8, que aquel que amó es porque conoció a Dios, porque Dios es amor. Entonces, eso es lo más básico, es lo más importante que dentro del cristianismo, dentro de la vida cristiana, tenemos que tener siempre en nuestros corazones. Ahora, luego, nombra y dice, tengo sed. En Juan 19:28 encontramos esto y se cumple también la profecía de David en el Salmo 69:21. Me dieron de beber vinagre. Entonces, mis queridos hermanos, en este momento, lo que Jesucristo está demostrando es que también es 100% hombre, pues 100% Dios y 100% hombre. Entonces, él de igual forma, él sufrió todo ese gran sacrificio, ese dolor inmenso, pero a él no le importó nada más que cumplir con lo que venía a ser el Mesías. Y él fue 100% el Mesías, es 100% el Mesías, es 100% nuestro Salvador y nuestro Dios amado, que siempre lo tendremos en nuestro corazón, en nuestras mentes. Y el momento que nosotros salgamos de este cuerpo, pues estaremos siempre con Él por una eternidad, tal como está escrito en la palabra. Y de esto también vamos a hablar la tercera conferencia para saber los 7 últimos años antes de la venida de Jesucristo. Vamos a hablar acerca de esto respecto a lo que es el Apocalipsis, el libro de Daniel sobre todo. Entonces, mis queridos hermanos, eso es muy importante poder comprender también que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Es por esa razón que pronuncia estas palabras, tengo sed. La sexta sería, teletestai, consumado es.
Tetelestai, consumado es, todo está culminado, todo está realizado, el sacrificio fue hecho. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, cuando Él realmente pronuncia estas palabras, Tetelestai, quiere decir que nada más tenemos que ya hacer nosotros. Y en ese momento recordemos que se rompió el velo. ¿Qué es lo que representa el velo roto? Las personas que tal vez no tengan ese conocimiento, es importante que sepan de que existe un propiciatorio, ¿sí? Un tabernáculo existía en el cual dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y había el sumo sacerdote, existía en ese entonces el sumo sacerdote, que a través del sacrificio de algún animal, entonces perdonaba a la persona que venía trayendo, perdonaba a Dios, sí, lógicamente, a través de este sumo sacerdote, sí, con el sacrificio de este animalito. Entonces, porque Dios dice que para el perdón de los pecados se necesita el derramamiento de sangre. Es por eso que el Cordero Inmolado, Jesucristo, dio su sangre por todos nosotros. Si ya no existía, con eso quiere decir que ya no debía haber ningún otro animal que se tenía que haber dado en sacrificio, ni tampoco ningún sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ya no existe eso. Ya no hay ninguna persona que sirva de intermediario entre Dios y nosotros los hombres, ¿sí? Entonces, el sacerdocio levítico realmente ya toma una anulación completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros automáticamente somos salvos a través de Jesucristo. Y el único sacerdote, sumo sacerdote, entonces es Jesucristo, ¿sí? El único pontífice en este caso, el puente se da entre Dios y nosotros es Jesucristo, ¿sí? El becario en este caso es el Espíritu Santo. Pero nosotros eso tenemos que comprender porque en muchas, bueno, específicamente en la religión católica, hay muchos errores graves en los cuales nosotros hoy tenemos que aclarar y que nosotros, como habíamos dicho, tenemos que decir la verdad y la verdad realmente les hará libres, mis queridos hermanos, porque todos por ignorancia, hemos seguido cayendo en situaciones en las que de una u otra manera estamos en contra de lo que es el Evangelio, en contra de lo que Jesucristo quiso para nosotros, en contra de lo que Él quiere para nosotros, que es la salvación. Por tanto, tú no es que porque te bautizas en una religión, no es porque haces, tal vez promulgas de alguna manera, no es porque tú vas a esa comunidad, es que tú eres cristiano. No, tú eres un religioso, sí, eres religioso, pero no eres cristiano. Recordemos que en ese entonces Jesucristo les había llamado los sepulcros blanqueados, recordemos. ¿Por qué? Porque ellos habían siempre tenido esa religiosidad en sus corazones, pero en su mente, se puede decir, pero en sus corazones realmente tenían maldad. Recordemos cuando a esta mujer querían apedrear porque la habían encontrado en adulterio. Entonces vemos un ejemplo claro, preciso, concreto. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Ellos dijeron, a ver, apedreámosle, porque la ley dice que una mujer que se le había encontrado directamente en el adulterio, entonces tenía que ser apedreada. ¿Y qué dijo él? Que tire la primera piedra aquel que está libre de pecado. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros no podemos acusar, no podemos condenar a nadie. Nosotros lo que tenemos que es exhortar a las personas, ¿sí? A un homosexual, a una prostituta, a un ladrón, cualquier persona que esté en un pecado, a un drogadicto, a cualquier situación en la que nosotros veamos que realmente es un pecado grave, independientemente de lo que sea, o pequeño, porque para Dios no existen los colores, los pecados. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que exhortar a esa persona? Amarle, porque Dios lo ama así tal como es, pero Él no puede amar a su pecado, ni nosotros tampoco. Entonces, explicarle eso con todo nuestro amor, y con todo nuestro amor hoy explicamos de esa manera a ustedes,
Entonces, no es que esto está dado en la Biblia, mis queridos hermanos. Esto fue dado en el año 312 por el último emperador de Roma llamado Constantino, ¿sí? En esa lucha con Magencio, recordemos, cuando él fue vencedor, porque él tuvo esa visión de Jesucristo. Entonces él inicia el catolicismo, se puede decir, ¿sí? Porque el catolicismo es algo universal, así de lo quería demostrar él. Y pues como la situación política económica estaba decayendo, entonces él quería que mediante la situación económica continúe Roma. De esta forma, pues entonces él inicia con un papa en el año 350 y Silvestre fue el primer papa. Entonces de esta manera él lo nombra un pontífice. Entonces él cambia la forma que Jesucristo vino a dar a nosotros y todo lo que él vino a decirnos, él cambia totalmente y pone a un hombre en lugar de Jesucristo, sí, a un papa, a un pontífice, que vendría a ser el puente entre Dios y el hombre, una persona que nos perdone algo y que sepa realmente durante 18 siglos que nadie se podía casar, nadie podía comprar, nadie podía hacer absolutamente nada si no era con la veña del papa. Entonces, él cambia todo lo que tenía, lo que estaba establecido siempre, desde el inicio mismo de la creación de Dios. Y luego dice sacerdote, y de igual manera, sacerdote es el único sacerdote que existe es Jesucristo. Por eso seguimos el sacerdocio de Jesucristo. También ¿cómo es las personas que están dentro de esto de los últimos días, de los santos de los últimos días, de esta secta llamada los mormones, con John Smith? Entonces, ellos también de una manera totalmente errónea, dicen que el sacerdocio que ellos siguen es el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón, cuando en Hebreos 7 y en Hebreos 8 estamos totalmente contrarios a esto. Entonces, no existe ningún otro sacerdote que no sea Jesucristo. Entonces, en el momento que se rompe el velo, automáticamente el único medio para que tú tengas perdón de tus pecados es Jesucristo. Nadie absolutamente más, ningún pastor, ningún papa, ningún cura, ningún obispo en este caso. Entonces todo eso está mal visto. Todo eso está mal visto para Dios. Todo eso son cosas abominables para Dios, porque eso no es lo correcto. Entonces nosotros, en primer lugar, tenemos que comprender eso, que el único Salvador es Jesucristo, ningún otro hombre. Entonces, ahora, independientemente de lo que podamos nosotros tener esa comprensión, tenemos que darnos cuenta, porque hay veces, o alguna vez, tengo unos amigos a los cuales los quiero mucho, los amo, católicos. Alguna vez les pregunté, les dije, ¿qué es para ustedes la misa? Entonces ellos me dijeron es el cáliz, es una reunión santa, bueno, muchísimas respuestas que realmente no conocen, porque realmente por ignorancia, y yo digo, y todos hemos pasado eso por ignorancia, realmente porque realmente no sabemos ni en qué creemos realmente, ¿sí? Porque lo único que hacemos es tal vez favores, hacer obras, como ellos nos dicen, pero realmente no tenemos esa fe. No sabemos realmente qué es lo que realmente pasó en esa cruz. Entonces, mis queridos hermanos, cuando comprendemos que en el Concilio de Trento, misa quiere decir el sacrificio que hace, en este caso el cura, cuando lleva al altar, él hace un sacrificio para los vivos y para los muertos. Entonces, eso es algo totalmente incoherente, absurdo, por cualquier situación, porque ¿quién hizo el sacrificio en la cruz? Jesucristo. Entonces no puede nadie más hacer ningún otro sacrificio, sino entonces estaríamos haciendo de menos lo que él hizo en la cruz. Y cuando, por ejemplo, tú puedes tener, como vemos acá, es el símbolo de la cruz, ¿sí? El símbolo de la cruz del cristianismo, pero no está Cristo ahí. No está ningún Cristo porque Cristo resucitó al tercer día. Y más de 500 personas fueron testigos
de su resurrección corporal. Con otras personas, incluso estas religiones, los musulmanes y los testigos de Jehová dicen que no, que fue espíritu, que fueron gases. Bueno, se inventan cualquier cosa absurda, cuando en la Biblia dice todo lo contrario, mis queridos hermanos. Por eso es que tú, cuando cualquier persona que venga con algún librito, con alguna revista, que no es la Biblia, entonces tú rechazas, por favor. Y tú dile, yo necesito ver la Biblia, yo necesito ver esos 66 libros que contiene la Biblia y de ahí yo necesito saber la verdad. Y esa es la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y está a través de este libro santo lo que tú debes de comprender. Mediante el Espíritu Santo tú tienes el discernimiento, mediante la lectura, que es la palabra de Él. Entonces, esos, mis queridos hermanos, entonces en ese momento, ellos dicen, sí, entonces nosotros mediante una misa gregoriana, nosotros podemos ayudarte a que tal vez tu padre que murió o tu abuelo que murió, entonces deje de estar en un lugar llamado el purgatorio, para que de esta manera, mediante estos rezos, estas misas, entonces él salga de ese lugar y vaya hasta al cielo. ¿Y en dónde dice esto? Y cuando los niños no se bautizan, llaman hasta ahora a un limbo. Entonces las personas, si tú mueres niño, irás al limbo, y si tú mueres, vas a un purgatorio, cuando dice todo lo contrario. Hebreos 9:27 dice que el hombre vivirá una sola vez y luego vendrá el juicio. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos seguir creyendo en cosas absurdas. La palabra de Dios realmente es la Biblia. La palabra de Dios es la que nosotros tenemos para poder discernir y para poder comprender lo que es la Biblia. Entonces, no hay ningún otro sacrificio, no podemos hacer sacrificios. Ellos alguna vez había hablado acerca de que decían, cuando tuvo esa revelación Pedro, ¿sí? Y le dijo Jesús que él sobre esa roca se edificará mi iglesia. Entonces, por eso ellos dicen que Pedro fue el primer papa, ¿sí? Pero recordemos, la Biblia, la historia no puede mentir independientemente de las situaciones. Si hubiese sido así, ¿por qué 350 años después de la crucifixión de Jesucristo no hubo ningún papa? ¿Por qué después de Pedro no hubo otro papa? Y cuando Pedro, en su primera epístola, en el segundo capítulo, está especificando directamente que la roca directa es Jesucristo, no es él. La roca es él. Y cuando nosotros leemos Daniel 2, recordemos del sueño de Nabucodonosor, la roca al final que destruye a la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño. Entonces esa roca era Jesucristo, que iba a reinar por siempre. Y esa es la roca en la que se edifica el cristianismo. No, no Pedro. Pedro fue un apóstol, sí, pero no por eso él es la roca. Y él está especificando, y espero que ustedes lean su primera epístola, el 2, todo el 2 para que tengan esa comprensión clara de lo que le estoy diciendo. Entonces, mis queridos hermanos, no existen las religiones, que no existe ninguna religión que te pueda salvar. Hoy espero que tú realmente hayas tenido ese discernimiento, que el Espíritu Santo de Dios haya llegado hasta el fondo de tu corazón y te des cuenta realmente que la única forma que puedes obtener la vida eterna y el perdón de tus pecados y estar inscrito en el libro de la vida es a través del Señor Jesucristo, por todo este hecho realizado hace más de 2025 años. Eso es lo más importante que debemos hoy comprender, que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sino Jesucristo, y que ese sacrificio lo hizo por ti, lo hizo por mí. Mis queridos hermanos, yo les agradezco por estar aquí, por estar presentes, porque Dios realmente está tocando sus vidas, porque realmente Él está haciendo una obra grande en cada uno de sus almas, de sus corazones, de sus espíritus. Y yo les insto a que sigan de esta manera, que sigamos haciendo la obra de Dios. Recordemos Apocalipsis 22:12 dice que nosotros tendremos
esos nombramientos, tendremos esas jerarquías en el cielo, de acuerdo a lo que nosotros hayamos aquí hecho en la tierra. Y recordemos siempre que el día que nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, desde ese día sí nosotros tenemos esa regulación, esa forma en la que Él va a medir nuestras obras o nuestros pecados o lo que nosotros hayamos hecho, pero no es que por eso perdemos la salvación, mis queridos hermanos. ¿Sí? Porque si nosotros realmente aceptamos de corazón a nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros no tenemos por qué hacer ya lo malo, porque el Espíritu Santo ya reina dentro de nosotros y no se va a ir jamás, porque su misión es estar con nosotros hasta el fin de nuestros días aquí. Yo les insto, mis hermanos, las personas que tal vez no hicieron esta oración de fe, que la hagan el día de hoy, que realmente sus corazones realmente estén constritos, humillados, porque dice en el Salmo 51 que Dios jamás podrá rechazar a un corazón constrito y humillado. Y si tú en este momento te estás arrepintiendo de todo lo malo que hiciste, que en este momento tú te das cuenta de que todo tu pasado puede quedar atrás, de que todo puede ser borrado, como dice Miqueas 7:18, que todos sus pecados serán echados al fondo del mar. Entonces yo te insto a que con esa fe indeleble, con esa fe inmutable, tú puedas hacer esta oración y realmente seas parte del reino, seas princesa o príncipe del reino de Dios y te puedas llamar realmente hijo de Dios, hija de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por este momento, Padre Santo, por todo los favores que a diario nosotros tenemos de ti. Gracias, Padre, porque cada día, Padre, sabemos más y más de tu palabra, Padre, pero aunque si tal vez hayan cosas que no las entendemos, como dice tu palabra en Deuteronomio 29:29, porque tal vez esos secretos, esas revelaciones, no nos las das a nosotros, sino nos das realmente lo que nosotros necesitamos para ser salvos, Padre. Y yo te agradezco por eso, Padre. Yo te agradezco porque eres omnipotente, porque todo lo pudiste, todo lo puedes y todo lo podrás, Padre, porque eres omnisciente, porque en este momento estás sintiendo los corazones de cada uno de nosotros, de mis hermanos, Padre. Y eres omnipresente, Padre, porque en este momento estás tocando realmente a través del Espíritu Santo y de este medio, Padre, tu Espíritu Santo está con nosotros, Padre. Está aquí en medio de esta reunión, Padre, en medio de la reunión donde se encuentran mis queridos hermanos y aquí nosotros, Padre. Gracias por eso, Padre. Gracias por bendecirnos, Padre. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por haberte acordado de nosotros en este momento, Padre. Gracias infinitas te damos, Padre, porque hace 2025 años tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en esa cruz, Padre. Gracias porque tú hiciste ese sacrificio grande por todos y cada uno de nosotros, Padre. Ya no hay nada más que hacer, como dijo tu Hijo amado Jesucristo. Teletestai. Consumado es. Y así lo aceptamos, Padre. Así lo aceptamos en nuestros corazones, Padre Santo. Y hoy declaramos con nuestra boca que tu Hijo amado Jesucristo murió en esa cruz por nosotros para la salvación de nuestros pecados. Y hoy lo recibimos en el fondo de nuestro corazón como nuestro único Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Y que Él estará reinando por siempre. Que nosotros morimos de este momento en la cruz, Padre. Y que Él nace en nosotros, Padre Santo. Padre, gracias porque este momento nos estás perdonando todos los pecados que nosotros hayamos cometido, Padre. Gracias por ese perdón, Padre. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias, Padre Santo, por estar aquí. Yo confieso, Padre, con mi boca en este momento que tu Hijo amado Jesucristo resucitó al tercer día y más de 500 personas fueron testigos de esa resurrección. Gracias, Padre, por ese milagro tan grande que hiciste por mí. Hoy yo me acojo, Padre. Hoy yo me declaro hijo tuyo. Hoy yo me declaro hija tuya. Yo te pido, Padre, que en este momento tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que recuerdes en el día postrero mi nombre y me otorgues la vida eterna. Porque tu voluntad siempre fue que no conociéramos al Hijo, que creyéramos en el Hijo y así tú nos darás la eternidad y así tú nos darás la vida eterna. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo lo que haces por mí. He orado en el nombre que está por sobre todos los nombres de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén, mis hermanos, amén. Dios los bendiga grandemente. La próxima semana, pues como les había mencionado, estaremos hablando de los 7 últimos años antes de la venida, de la segunda venida de Jesucristo, porque bueno, existen dos venidas y eso tenemos que explicarlos bien. Eh, Siempre he mencionado, es algo que tal vez pueda pasar o no, que seamos la última generación y que no conozcamos la muerte. Es posible de que pase eso. De acuerdo a todo lo que se está dando, es muy probable y por eso tenemos que estar siempre al pendiente, siempre con nuestra lámpara y con nuestro aceite, siempre vigentes, siempre en oración, de día y de noche, estudiar la palabra, no nos apartemos de Dios, estemos siempre con esa comunión con Él. La oración es fundamental para que esto suceda, mis queridos hermanos. Entonces, hablaremos acerca de eso, del arrebatamiento, que eso se puede dar antes de la gran tribulación. Sí, porque los 7 últimos años vendría a ser la tribulación y la gran tribulación. Y todo eso acompañado siempre del Apocalipsis, del libro de Daniel sobre todo, y versículo por versículo, pues entender y comprender lo que realmente Dios querrá para nosotros. Lo que Dios ha escrito, eso nadie le podrá borrar. Sí, por eso es que todos esos libros que están siendo realizados y que están alterando la Biblia. Realmente es algo realmente sin palabras, algo realmente que no tiene ni siquiera cómo expresar lo que Dios hará con ese tipo de personas que se han burlado, porque dice en Gálatas 6:7 que de Dios nadie se puede burlar, que todo lo que sembraras cosecharás. Entonces, mis queridos hermanos, sigamos con esa fe indeleble, inmutable, sabiendo que somos hijos de Dios, que realmente somos hermanos en Cristo y que somos santos de Dios. Eso es lo más importante. Ahora pues les dejo, espero que hagan esa Santa Cena, que celebren pues esa Santa Cena como este es el primer domingo o sábado, como ustedes establezcan. Entonces, que hagan esa comunión, que recordemos ese gran sacrificio de Dios que hizo llevándole a su Hijo y que Jesucristo celebró con sus apóstoles y ahora nosotros recordamos siempre su sangre y su cuerpo a través del vino y el pan. Así que mis queridos hermanos, hagámoslo de todo nuestro corazón, sí, y que el Espíritu Santo sea quien esté siempre acompañándonos. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.